La muerte es el punto final. Es el gran igualador que silencia a reyes y profetas. Pero, ¿y si te dijera que hubo un hombre cuya vida estuvo tan saturada con el poder de Dios que su unción permaneció en sus huesos incluso después de su muerte? ¿Un hombre cuya tumba se convirtió en un lugar de resurrección? ¿Cómo pudo un hombre muerto resucitar a otro hombre muerto? ¿Cuál era el secreto de Eliseo, el sucesor de Elías? ¿Qué tipo de vida vivió para que el poder de Dios se manifestara de forma tan extraordinaria al punto de desafiar a la propia muerte, incluso desde el polvo? Este mensaje es para ti que te preguntas cuál será tu legado. ¿Qué quedará de tu vida cuando partas? Es para ti que anhelas una unción, un toque de Dios que no sea solo para el momento, sino que tenga un impacto duradero. La historia del milagro de los huesos de Eliseo es la prueba de que una vida totalmente entregada a Dios puede producir frutos, incluso después de haberse ido a la gloria. Al final de este video, desvelaremos por qué Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías y cómo esa petición fue la clave para el tipo de unción que él portó, una unción que puede enseñarnos a dejar un legado que continúa dando vida, mucho después de que partamos. Sean bienvenidos a una de las historias más increíbles e inspiradoras de todo el Antiguo Testamento. Vamos a explorar la vida del profeta Eliseo y el secreto de la unción residual. Prepárate para que tu fe se estire y tu deseo por Dios se encienda. Quédate conmigo, pues vamos a descubrir cómo vivir una vida que resuena en la eternidad. El mundo ordinario de Eliseo, antes de su llamado, era el de un próspero granjero. 1 Reyes 19 nos dice que el profeta Elías lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Eliseo no era un hombre pobre ni un paria. Era un hombre de posesiones, con un futuro garantizado en la agricultura. Su mundo era el de la tierra, el trabajo, la estabilidad familiar y financiera. Amós era un simple pastor. Eliseo era un empresario agrícola. Esto nos muestra que Dios no solo llama a los que no tienen nada que perder, también llama a aquellos que tienen todo que perder. ¿Alguna vez te has sentido demasiado cómodo en tu mundo ordinario, en tu carrera, en tu seguridad, al punto de que quizás no estés escuchando el llamado de Dios para algo radicalmente diferente? Mateo, el recaudador de impuestos, que tenía una carrera lucrativa, pero la abandonó instantáneamente cuando Jesús lo llamó, nos recuerda este tipo de llamado. ¿Cuál es tu campo con 12 yuntas de bueyes? ¿Qué tendrías que abandonar para seguir un llamado radical de Dios en tu vida? La aventura de Eliseo comienza con un acto profético y silencioso. Elías, pasando junto a él, echó su manto sobre Eliseo. No hubo palabras, solo el toque del manto. Y Eliseo entendió de inmediato. El manto de un profeta representaba su autoridad, su unción y su llamado. Era una invitación a dejarlo todo y convertirse en el discípulo y sucesor del mayor profeta de Israel. Jesús llamó a Pedro diciendo, «Sígueme». Elías llamó a Eliseo con el simbolismo del manto. El llamado de Dios puede venir de diferentes formas: una voz audible, una necesidad práctica o un toque profético. ¿Estás sensible para reconocer el manto que Dios puede estar echando sobre ti? El llamado de Pablo en el camino a Damasco, un encuentro súbito y transformador, nos recuerda: el llamado de Dios es siempre una interrupción divina en nuestra rutina. Comenta, acepto el llamado, si estás dispuesto a responder a la interrupción de Dios en tu vida. La negativa de Eliseo no es una negativa al llamado, sino una petición humana y comprensible. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Estaba dispuesto a ir, pero quería despedirse. La respuesta de Elías parece dura. Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elías estaba probando la resolución de Eliseo, recordándole la urgencia y la naturaleza total del llamado profético. El hombre que le dijo a Jesús, «Déjame que primero vaya y entierre a mi padre», y oyó la respuesta, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios».
El llamado de Dios exige una prioridad absoluta. ¿Qué despedidas, qué lazos terrenales te impiden seguir el llamado de Dios con urgencia? El joven rico, que no pudo renunciar a sus posesiones para seguir a Jesús, nos enseña: a veces, las cosas buenas de la vida pueden convertirse en el mayor obstáculo para las cosas excelentes de Dios. Recuerdo un testimonio. Cuando sentí el llamado misionero, la parte más difícil fue despedirme de mi familia y mi seguridad. Pero entendí que, para recibir lo nuevo, necesitaba quemar los puentes con lo antiguo. El encuentro con el Maestro aquí es la demostración radical del compromiso de Eliseo. Vuelve, toma su yunta de bueyes, los sacrifica y usa la madera de los arados para cocinar la carne y dársela al pueblo. Quemó los puentes, destruyó su antiguo medio de vida. Se volvió totalmente dependiente de su nuevo llamado y de su maestro, Elías. Su encuentro fue con la realidad del compromiso total. Los discípulos que dejaron sus redes para seguir a Jesús, Eliseo que quemó sus arados. El verdadero discipulado comienza con un acto de renuncia irreversible. ¿Qué arados necesitas quemar hoy para dedicarte completamente a tu llamado? ¿Qué plan B necesitas abandonar para confiar totalmente en el plan A de Dios? La declaración de Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El viaje con Dios exige que consideremos todo lo demás como pérdida. Si estás listo para un compromiso radical con Dios, sigue este canal y comenta: quemando mis arados. Eliseo cruza el umbral hacia su propio ministerio el día en que Elías es arrebatado. Elías le pregunta: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y la petición de Eliseo revela el hambre de su corazón: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pidió riqueza ni fama, pidió el doble de la unción de su maestro. Cruzó el umbral de la servidumbre a la herencia espiritual. Salomón pidió sabiduría. Eliseo pidió una doble porción de unción. Lo que le pides a Dios en tus momentos más íntimos revela lo que más valoras. ¿Pides cosas o poder espiritual? El derecho del primogénito en la ley de Israel, que recibía una doble porción de la herencia. Eliseo estaba reclamando su herencia como el principal discípulo y sucesor de Elías. El hambre espiritual atrae el favor de Dios. Toca la pantalla ahora o escribe doble porción si tienes hambre por más del poder de Dios en tu vida. La prueba para Eliseo vino inmediatamente después del arrebatato de Elías. Toma el manto que cayó de Elías, va a la orilla del río Jordán y clama: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Golpea las aguas con el manto y éstas se dividen, y él pasa en seco. La prueba fue: ¿se transfirió la unción? ¿Estaba Dios con él como estuvo con Elías? La respuesta fue un milagro que validó su llamado ante todos. Moisés dividió el Mar Rojo, Elías dividió el Jordán, y ahora Eliseo divide el Jordán. La prueba de la unción es la manifestación del poder. Sus aliados eran el manto y el Dios de Elías. Su enemigo era la duda. ¿Cuál es el Jordán que necesitas cruzar para validar el llamado de Dios en tu vida? La resurrección de Jesús, que fue la prueba definitiva de su divinidad, nos recuerda: el poder de Dios manifestado es la mayor validación de un llamado divino. Pero, ¿una doble porción significaba el doble de milagros? La vida de Eliseo a partir de aquí se convierte en una sucesión de actos de poder que superan incluso los de su maestro, culminando en el milagro más extraño de todos. ¿Qué milagro de Eliseo te impacta más? Compártelo en los comentarios. La oscuridad en el viaje de Eliseo no es un fracaso, sino el peso y la constancia de la batalla espiritual. Su vida se convierte en una serie de confrontaciones. Purifica las aguas, maldice a los jóvenes que se burlan de él, multiplica el aceite de la viuda, resucita al hijo de la sunamita, sana la lepra de Naamán, hace flotar un hacha, ciega al ejército sirio. Vive constantemente en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural.
Jesús, que era constantemente rodeado por multitudes necesitadas, sin tiempo para descansar, vivió esa realidad. La vida de poder y unción a menudo es una vida de agotamiento y guerra constante. Pablo, hablando de sus luchas, naufragios, peligros de ríos, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La unción tiene un costo, el poder viene con presión. Si estás agradecido por los hombres y mujeres de Dios que pagan el precio de la unción para bendecir a otros, dale me gusta a este video ahora en su honor. La prueba suprema para el legado de Eliseo es su propia muerte. 2 Reyes 13. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. El gran profeta, el hombre de milagros, enferma y muere como cualquier otro hombre. Para quienes lo rodeaban, podría parecer un final anticlimático. ¿Dónde estaba el poder de Dios para sanarlo? La prueba ¿es el fin de la vida del profeta el fin de su poder y su unción? Juan el Bautista, el gran profeta, fue decapitado en una prisión. La forma en que muere un siervo de Dios no invalida el poder que operó a través de su vida. La prueba suprema para nuestra fe es confiar en el propósito de Dios, incluso cuando las cosas no terminan como un cuento de hadas. La muerte de Esteban, que vio los cielos abiertos mientras era apedreado, nos muestra: la gloria del fin de un siervo de Dios no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Cristo. La respuesta a si recibió el doble de milagros es sí. Contando los milagros registrados de Elías y Eliseo, los de Eliseo son exactamente el doble, y el último, y más impresionante, estaba por suceder. Repite conmigo: mi legado en Cristo es más grande que mi vida. Y aquí viene la recompensa, la validación final y más impactante de la unción de Eliseo. 2 Reyes 13:21. Y aconteció que mientras enterraban a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y en cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. La unción en sus huesos era tan potente que resucitó a un hombre muerto. La recompensa aquí es la prueba de que la unción de Dios no muere. El poder que habitaba en Eliseo era tan real, tan tangible, que saturó incluso sus restos mortales. Es la demostración definitiva de que el legado de un hombre de Dios continúa operando. Las sombras de Pedro y los pañuelos de Pablo, que también llevaban poder sanador, nos recuerdan: Dios puede usar los medios más inusuales para manifestar su poder a través de sus siervos consagrados. ¿Y el secreto de la doble porción? No fue una petición egoísta. Fue el clamor de un hijo espiritual que quería no solo continuar, sino ampliar el legado de su padre. Fue el hambre por más de Dios lo que atrajo una medida de poder sin precedentes. Comenta Legado de Poder si deseas vivir una vida que deje un impacto eterno. El camino de regreso de esta historia es lo que nos enseña sobre nuestro propio legado. La unción de Eliseo no era para él mismo, era para bendecir y liberar a Israel. El milagro póstumo no fue para la gloria de Eliseo, sino para la gloria del Dios de Eliseo. La pregunta es: ¿la unción que buscamos es para nuestra propia exaltación o para que otros encuentren vida? Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de Eliseo produjo vida. ¿Cómo puede la muerte a nuestro ego liberar una unción de vida para los otros? La vida de los mártires de la Iglesia, cuyas muertes a menudo se convirtieron en la semilla para el crecimiento explosivo del Evangelio, nos recuerda: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. La resurrección en esta historia es doble: la resurrección literal del soldado muerto y la resurrección simbólica de la esperanza en el poder de Dios sobre la muerte. Este milagro es una de las más poderosas prefiguraciones de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Si los huesos de un profeta ungido pueden dar vida,
cuanto más el cuerpo resucitado del propio Hijo de Dios. El milagro con los huesos de Eliseo es un eco de la promesa. La resurrección de Cristo es el grito de la victoria. La historia de Eliseo nos muestra un atisbo del poder que sería totalmente liberado a través de Jesús. La resurrección de Cristo no solo lo trajo de vuelta a la vida, sino que lo convirtió en la fuente de vida para todos nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El elixir, el secreto eterno de Eliseo, es la verdad de que una vida saturada por la presencia y el poder de Dios deja un legado que la muerte no puede borrar. El elixir es vivir de tal forma que la unción no sea solo un evento, sino una morada. No solo para nuestro ministerio, sino impregnada en nuestro propio ser. Es el llamado a buscar una profundidad con Dios que impacte a generaciones que nunca conoceremos. El legado de Pablo fueron sus cartas. El legado de Eliseo fue un milagro de sus huesos. Ambos nos enseñan que lo que hacemos en nuestra vida para Cristo resuena mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra. El elixir es la pregunta: ¿qué unción residual dejará tu vida? Jesús, prometiendo ríos de agua viva que fluirían del interior de quienes creyeran en Él, nos recuerda: la unción no es un lago para ser contenido, sino un río para fluir. Amigo, la pregunta que la historia de Eliseo nos hace hoy es: ¿qué tipo de unción estamos buscando? ¿Una unción para el escenario o una unción que penetra hasta los huesos? ¿Un poder para impresionar a los hombres o un poder que resucita a los muertos? ¿Una vida que brilla por un momento o un legado que resuena por la eternidad? Yo solía buscar experiencias con Dios, y eso es bueno. Pero la historia de Eliseo me desafió a buscar algo más profundo, una morada de Dios. No solo un toque, sino una saturación, una vida tan inmersa en Él que incluso en mis debilidades y hasta en la muerte, su vida pudiera fluir. Dios está buscando Eliseos hoy, personas que no se conforman con la unción de ayer, sino que claman por una doble porción para los desafíos de hoy. Personas que no están construyendo un ministerio, sino un legado. El Espíritu Santo está liberando una invitación a una unción más profunda, una unción que no es para el espectáculo, sino para la guerra. Una unción que sana a los enfermos, libera a los cautivos y resucita a los muertos espiritualmente. Y Él está diciendo: ¿quién tiene hambre? ¿Quién quiere la doble porción? Pide, busca, clama, pues deseo derramar sobre una generación un poder que el mundo nunca ha visto. El viaje de Eliseo, de un granjero a un profeta cuyo poder superó la muerte, es una invitación para cada uno de nosotros. Vivir una vida tan llena de Dios que nuestro legado continúe dando vida. Que la unción de Dios no solo nos use, sino que nos sature hasta los huesos. Si este mensaje despertó en ti un hambre por una unción que deja legado, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es inspirarte a buscar las profundidades de Dios. Que el clamor de Eliseo se convierta en el tuyo hoy. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Comparte este video con alguien que crees que tiene un gran llamado de Dios. Inspirémonos unos a otros a buscar más. Y comenta abajo: unción que trasciende para declarar tu deseo por un legado de poder. Y cuando el hombre cayó sobre ella y tocó los huesos de Eliseo, éste revivió y se puso de pie. En 2 Reyes 13:21. Ve, dale me gusta y comparte para ayudarnos a difundir este mensaje.